por allá por el 2008, 2009, 2010, empezaron a ocurrir una serie de eventos a nivel deportivo en San Gregorio de Polanco, de donde yo soy, ¿sí? Y bueno, el deporte o el fenómeno que estaba ocurriendo en ese preciso momento era el auge del canotaje. El canotaje es un deporte considerado un deporte menor en Uruguay, pero la cuestión es que en realidad el proyecto de esto arrancó en el 2000, el 2 de febrero del 2000. Y en ese momento yo tenía 6 años. Cuando estaba empezando la práctica del deporte en ese momento, también realizaba otros deportes como el baby fútbol, como natación. Natación en San Gregorio era directamente en el verano en la playa, porque no había piscina, es un pueblito de 3.000 habitantes, muy pequeñito, ¿sí? Y lejos de todo, absolutamente de todo. Entonces tampoco había la oportunidad de ir a algún lugar a realizar, por ejemplo, que estuviera a 50 kilómetros o cerca de esas distancias, como para poder ir a seguir realizando una práctica deportiva. Entonces, por allá, 8 años más tarde, 9 años más tarde, ya empezamos a entrar en ese rango de los deportistas juveniles, ¿no? 12, 13, 14 años. Y se me dio la oportunidad de ganar, después de mucho tiempo a nivel de las categorías de las categorías infantiles, preinfantiles y menores, que eran las categorías más pequeñas de los escolares, vendría lo que eran las categorías de los adolescentes. Y los adolescentes ya empezamos en las juveniles, ¿no? Que vendría a ser categoría cadete, en este caso, junior, senior sub-21, senior sub-23. Por allá, en ese selectivo, para ir a la selección uruguaya, me tocó llegar en la tercera o cuarta posición. Y esa fue la primera vez que tuve la oportunidad de salir del país como un deportista, ya por el medio de Uruguay, sin muchos recursos. El canotaje en ese momento era los botes que una comisión de padre podía comprar, y desde ahí realizar beneficios para hacer viajes a las competencias. Sin embargo, nos cruzábamos con grandes potencias del deporte, como Salto, el Club Remeros de Salto, la Federación Uruguaya de Canotaje, que tiene un club que es el ACAL, y está en los lagos de Calcaño, los clubes de 33, los clubes de Santa Lucía, y un montón de otros clubes que en ese momento estaban, y otros que empezaron a surgir después. ¿Bien? Ahora, ¿a qué viene esta historia? A que puedas conocer un poco de que cualquier persona puede llegar al alto rendimiento. Así que te quiero dar la bienvenida a lo que es el podcast número 6, un podcast bastante especial, porque simplemente te voy a contar mi experiencia como deportista. Y qué fue lo que yo descubrí. Esos 3 descubrimientos que tuve, los tuve años después. De hecho, te podría decir que me di cuenta recién en el año 2025. ¿Qué cosas fueron las que se necesitaban, ¿sí? Las que no tuve, las que no estuvieron en el ecosistema, para que pudiéramos llegar muchos deportistas que nos quedamos en el camino de ir a un juego olímpico, ¿sí? O de participar de un mundial. Como te comentaba, en ese momento casi que el canotaje la federación estaba muy baja, estaba casi que por desaparecer. Sin embargo, en ese impulso aparecimos en una generación de 8, 10 o 12 chicos que estábamos bastante parejos en la competencia, y se decidió ir a realizar viajes a Argentina, que Argentina venía en un cierto nivel bastante bueno, pero los sudamericanos inclusive de esta disciplina no se estaban realizando. Hacía un tiempito que estaba parado todo el movimiento, o sea, la Federación Sudamericana de Canotaje no tenía fechas, ¿sí? Se había dejado de practicar. Solamente se realizaban los Juegos Odesur a nivel de mayores, pero a nivel juvenil no existía nada.
Bien, entonces empezamos a ir a competir representando a Uruguay, pero ir a representar al país en competencias federales de Argentina. Resulta que ahí nos encontrábamos con algo que era para nosotros muy atípico. Una cantidad de clubes, muchos clubes y muchos niños de la misma edad. Algo que para nosotros acá no era normal, ¿sí? Y un evento que era casi que de película para nosotros. Seguramente eso si jugás al básquetbol, al fútbol o al voleibol, cada vez que te toca salir, te encontrás con esas dimensiones. O sea, hay algo que es mucho mayor a lo que vos estás hoy compitiendo. En ese momento me pasó a mí. Y resulta que posterior a esto se hace un selectivo nuevamente para ir a un sudamericano en Sao Paulo. Se retomaban los sudamericanos. Yo tenía 15 años en ese momento. Vamos al selectivo y clasifico en la primera posición. Y conmigo clasificaron algunos más, otros chicos más, que también realizaron el viaje representando a la selección uruguaya de canotaje. Y esa fue mi primera participación a nivel sudamericano. En esa misma competencia, que era de velocidad en Sao Paulo, estamos cerquita de la pista de Fórmula 1, o sea que más allá de todo eso vivimos una experiencia espectacular. Primera vez que yo podía convivir en un hotel con selección argentina, chilena, los mismos brasileros que se quedaban ahí, Ecuador, Venezuela. Ya empezamos a tener ese intercambio cultural que, como te vuelvo a repetir, venía de un pueblito del medio del país. En ese momento las redes sociales no existían más que Facebook, ¿sí? Y YouTube, que era lo que mirábamos principalmente. Pero no había demasiadas redes sociales, no había Instagram, no se tomaba Facebook como una gran red social en ese momento, por lo menos acá en Uruguay. Sí existía el Messenger. El Messenger era algo que no pertenecía a Facebook, vamos a decir, era otra red social, pero tenías que tener el contacto de esa persona, el correo electrónico para poder comunicarte con ella y chatear. Entonces, ¿qué pasó? En esa competencia, mi rendimiento fue bueno, pero lo que más tuve ahí fue la ganancia en experiencia. Creo que quedé en octava o novena posición. Sin embargo, yo estaba muy contento porque competí en todos los botes individuales y en los botes de equipo. Y en todos salimos por allá atrás. Pero representé a Uruguay. Ya era feliz. Al fin de semana siguiente competíamos en lo que era una prueba de maratón. Maratón en canotaje. Y eran pruebas de 22 kilómetros. Y nos quedamos en la favela, ¿sí? en una organización que había en la favela que es vamos a decir, de la prefectura naval de allá, ¿sí? Que banca muchísimo el deporte, promueven el deporte. Y en este lugar convivimos con los chicos de la favela, aprendimos mucho de la cultura. Por ejemplo, sabíamos que ellos practicaban mucho el juego con un boomerang de tres alas, ¿sí? Y también aprendimos otras cosas, como por ejemplo que es dura la vida en las favelas, ¿sí? Que por ejemplo los chicos remontan cometas como un medio de comunicación, ¿sí? Y en ese medio de comunicación es simplemente para avisar si está despejado de policías, por ejemplo. O sea, y nosotros vivimos ahí. Una semana estuvimos viviendo y culturizándonos, aprendiendo más, mucho más, que lo que te pueden contar de la cultura de Brasil en el liceo o de lo que te pueden contar en la universidad. Porque ahí estábamos cara a cara con ellos. De hecho, se pueden imaginar que nosotros no tenemos formación en idiomas, en portugués no lo teníamos, pero nos comunicábamos igual. Entonces la comunicación salía desde lo gestual y nos reíamos. En ese lugar estuvimos entrenando una semana, conociendo lo que era ese brazo de mar que ingresaba, y bueno, realizamos el sudamericano de San Vicente y de Cubatao. En esa oportunidad sí me tocó ganar la medalla de plata y la medalla de oro. Y esas fueron los primeros dos triunfos que tuve a nivel como deportivo, y que también pude sentir
lo que era ganar algo para mi país, subirme a un podio con la bandera. En ese momento no habían demasiadas cámaras de fotos, eran las cámaras de fotos digitales. Y como seguramente les pasó a sus padres, perdí absolutamente todos los registros de esa época, que hubiese estado muy lindo haberlos tenido para poder compartirlos, ¿sí? Sin embargo, me quedaron con algunos recortes de diarios que eso los tiene mi familia. Ahora, posterior a eso, empecé a participar en otros sudamericanos, como el sudamericano de Escobar, donde tuvimos un performance impresionante con un compañero que competimos como bote B. ¿Sí? Nos registraron porque quedó una calle libre. Y en esa calle, imagínense que el canotaje son pistas, donde cada país se ganaba un cupo, ¿sí? Los países más fuertes generalmente llevan bote A y bote B. Entonces Argentina tenía bote A y bote B, Brasil tenía bote A y bote B, Chile tenía bote A y bote B, ¿sí? Uruguay tenía bote A y bote B, y bueno, y después estaba Colombia y Venezuela, que presentaban generalmente un bote. En esa competencia, nosotros íbamos por el carril de afuera. Sin embargo, pasaron cosas muy interesantes que luego, como te digo, las pude comprender. En ese momento, hacíamos una concentración una semana antes, previo al sudamericano, y ahí nos conocíamos con los chicos con los que competíamos, con nuestros compañeros que eran de otros clubes, nos subíamos al mismo bote, empezábamos a coordinar cómo remar juntos en los botes de equipo de A2 y de A4. Entonces teníamos K1, K2 y K4. En esa categoría que era junior, era mi primer año, yo competí en K2 y en K4. En K1 compitieron dos chicos, uno en la distancia de 500 metros y el otro en la distancia de 1000 metros. Uno de 33, el otro de salto. Y esos dos, que eran el bote A, para las dos distancias, después combinaban y decían el K2. Y competían juntos en las mismas distancias. Y nosotros competíamos con mi otro compañero en el K2, en los 1000 y en los 500 metros. Ahí me pasó algo muy extraño, que fue, estaba muy frustrado. Muy frustrado. ¿Por qué estaba frustrado? Porque mi rendimiento había sido bueno. Sin embargo, me habían dejado afuera del bote que yo que quería correr el bote A. Pero me dieron la oportunidad igual de correr con este compañero. Entonces corrimos, yo que había salido en esa prueba segundo con el cuarto, el primero con el tercero. En los 500 metros, lo único que teníamos como meta era no caernos, básicamente. Porque desde que nos subimos al bote con mi compañero no podíamos conseguir el equilibrio. Sin embargo, todo el tiempo el autodiálogo fue: dale que nosotros podemos lograrlo, no nos vamos a caer y vamos a tener una buena carrera, dale, vamos arriba, Cala, ¿sí? Calandria, Gonzalo Calandria. Y ahí estábamos, y él me hablaba a mí, yo le hablaba a él, y estábamos, bueno, llegamos a la línea de largada, nos concentramos, y yo lo único que podía ver era la línea de llegada y el carril nuestro. No miré nunca para el costado, lo único que hicimos fue prepararnos y a la orden de largada comenzar a remar, y salimos, que fue realmente impresionante la salida que tuvimos. Muy concentrados, en un ritmo de paleo muy alto, arriba de las 140 paladas por minuto, que para mí eso era muy rápido, porque yo remaba en un ritmo de 100 paladas por minuto, 120, rápido. Y con él, no sé qué nos pasó, él iba atrás mío en el bote, él era el que le daba la fuerza, yo le daba el ritmo, ¿sí? La cadencia. Y en un punto, cuando entro nuevamente en conciencia, miro hacia el costado, relojeo, faltando 100 metros para llegar. Llevaríamos un tiempo de 1 minuto 10 segundos aproximadamente. Miro hacia el costado y veníamos peleando la punta con el bote argentino, con los dos botes argentinos y los dos botes chilenos. Los brasileños habían quedado para atrás y el otro bote uruguayo más atrás. Los venezolanos y los colombianos, que son menos en el deporte, ¿sí? No tienen un alto performance. Hoy en día sí ya han mejorado mucho, pero en aquella época no eran tan buenos a nivel juvenil, habían quedado más atrás. Sin embargo, en mi cabeza no registró demasiado un momento, simplemente miró, vio y siguió la carrera. Faltando 5 o 10 metros vuelvo a mirar para corroborar si eso que yo vi estaba loco, no esperábamos eso. Entramos
Entraron los argentinos en primer lugar, el primer bote argentino, nosotros entramos en el segundo lugar, perdón, el chileno entró en el segundo lugar y el bote uruguayo, o sea, el nuestro, entró en tercer lugar. Nos caímos, festejamos, al otro día me agarré una gripe tremendo y no sabía por qué todo esto. ¿Bien? No sabía qué le pasaba a mi cuerpo, la cuestión es que me engripé al otro día y estaba muy feliz, no me importaba nada, ya había ganado la medalla. Estaba en el podio sudamericano, ahí conocí por primera vez a Isaquías Queiroz, que luego salió medalla olímpica en Río 2016, en Tokio 2020, que fue 2021 en realidad por pandemia, y en París. O sea que imaginen lo que me dio el deporte, ¿sí? Más allá de eso, seguimos en competencia el siguiente año. Unos meses después fuimos al Panamericano en Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro me tocó conocer a grandes figuras del canotaje centroamericano, o sea, México principalmente, y Estados Unidos y Canadá. Potencias en ese momento y hoy también, ¿sí? Estados Unidos y Canadá siguen estando dentro del top mundial. Y realmente haber estado una semana en la pista donde luego se compitieron los Juegos Olímpicos, eso fue, si no recuerdo mal, en el 2010 o en el 2009, nosotros competimos ahí y en el 2016 en la misma pista, en la Laguna Rodrigo de Freitas, volvieron a jugarse ahí. En ese momento se estaban construyendo la pista para los Juegos Olímpicos. O sea, se estaban haciendo las gradas, se estaba armando todo las líneas y estaban inaugurando ahí, o sea, probando la pista con el Panamericano Juvenil y de mayores también, habían mayores, ahora que recuerdo. Mayores habían hasta sub-23. En esa oportunidad, nosotros nos vuelven a bajar del bote, teníamos mejor condición para correr los 500 metros que veníamos de ganarlo y nos pasaron a los 1000 metros. De igual modo sacamos medalla de bronce, ¿sí? Pero nosotros estábamos bien para los 500 metros y eso fue como que un golpe anímico muy grande a mi ser, ¿sí? Como deportista, porque estaba preparado para eso. Y no debe haber cosa más frustrante que prepararse, estar convencido de que vas a ganar una medalla y que después mirás inclusive los tiempos y ves que podías haber ganado la medalla de oro a nivel panamericano, siendo un año más chico. Y muchos de esos chicos que nosotros les ganábamos, luego llegaron a los Juegos Olímpicos y esa fue creo que la última vez que tuve una competencia a muy buen nivel. Posterior a eso, anímicamente me vine muy abajo, el entorno ya nos decía, chicos, a ustedes se les está terminando la carrera porque hasta los 16 años en San Gregorio, 16, 17 años, y luego tenés que salir a estudiar, tenés que irte a Montevideo, tenés que irte a otro departamento, a Tacuarembó, a Paso de los Toros, tenés que irte, porque hay que seguir formándose. Esa era la comunicación de la familia, de los amigos, del entrenador. Y saber que se te está yendo tu sueño en este momento es algo que es muy frustrante para el deportista. Cuando no tenés apoyo de nada ni de nadie. Y que sabés que venís de ganar medallas, que tenés todas las condiciones, que poco a poco fue bajando el rendimiento por otros aspectos que también años después lo pude entender. En ese momento yo simplemente remaba por una pasión y le mostraba inclusive a mi equipo, a los que me conocieron acá ya en Paysandú, qué videos miraba yo cuando iba al ciber. Y miraba todo lo que eran los Juegos Olímpicos de 2024 en Atenas. Iba y miraba las carreras. Y todo ese resultado que tuve en mi carrera deportiva a nivel juvenil vino por sostener un sueño. Simplemente por sostener una visión, por una motivación. Años después, o sea, 2 o 3 años después que abandoné el deporte en ese momento, abandoné el canotaje y seguí jugando al voleibol. Incluso, hasta el primer sudamericano, yo estuve jugando al fútbol también. O sea, estuve haciendo fútbol, canotaje y hacía voleibol. Primer deporte que tuve que dejar fue el fútbol. Porque el fútbol me exigía que para seguir jugando, yo iba a Paso de los Toros en ese momento, a jugar. Y iba a pasar a jugar en Tacuarembó Fútbol Club, que en ese momento estaba en primera división
en el fútbol uruguayo y tenía que irme casi que a vivir a Tacuarembó. Y no fue una elección de lo que yo quería. Era bastante chico en ese momento, tenía 16 años y no lo quería, realmente no lo quería. Entonces elegí mi pasión, que era el canotaje, y posterior a eso fue el momento de frustración. Entonces seguimos después practicando voleibol ya a modo recreativo. Realizo la prueba de ingreso de ISEF en Montevideo y quedo afuera. Más frustración todavía. Porque primero no sabía qué era lo que iba a estudiar. Me dijeron que el ISEF era para el deporte. Y quedé afuera de eso. Sí, mi estado personal fue... Me sentí muy mal realmente en ese momento. En un momento de incertidumbre, de estancamiento. Me pasó incluso hasta el punto de desvanecerme en algún momento, ¿sí? De tener esa crisis de decir... Crisis existencial le llamamos, ¿no? A nivel de personalidad y de identidad. ¿Quién soy? ¿Qué hago? Esa incertidumbre que te invade, ¿no? Igual ahí no me quedé quieto, seguí haciendo las changas, como le decimos en el pueblo, ¿sí? Iba y realizaba algunos trabajitos para generar algo de dinero. Y mientras tanto empecé a gestionar un proyecto, que el proyecto era un voleibol, y le llamamos el proyecto DEIRE, Deporte y Recreación. Eso fue en San Gregorio. Ahí yo lo involucré a Martín dentro del proceso. ¿Y qué hicimos? Reclutamos un montón de chicos. Conseguimos un dinero con el INJU en ese momento y presupuestamos el proyecto con la compra de pelotas, red, 20 pelotas creo que eran, si no recuerdo, 15 pelotas fueron, Molten, recuerdo unas de entrenamiento y otras que eran un poco mejor. Y empezamos a hacer un trabajo con un profesor de San Gregorio que se llamaba Pío Gioia, que era el responsable que poníamos dentro del proyecto, y un amigo, Leo Garín, con el cual llevamos este proyecto adelante. Y conocimos a muchos chicos, fomentamos el deporte en ese momento y creo yo, a mi forma de ver, rescatamos el voleibol en San Gregorio, porque el voleibol en San Gregorio viene sostenido por una familia, la familia de los Gaites, que son los del voleibol de San Gregorio, ¿sí? Esa es la familia del voleibol. Sin embargo, todos ellos se habían ido, o gran parte de ellos se habían ido de San Gregorio porque se iban a trabajar o habían creado familia. Entonces había caído el voleibol en el verano, no había voleibol en invierno directamente, y en ese momento empezamos a alquilar un galpón. En ese galpón practicábamos el deporte. Cuando ya llevábamos un año en el proyecto, me toca salir a estudiar. Y ahí me vengo a Paysandú y empiezo a realizar la carrera en educación física, y paralelo a eso empiezo a conocer el mundo del entrenamiento. Porque la educación física, sinceramente, no me había dado lo que yo buscaba, que era el contacto con el deporte. Imagínense, primer año de la universidad y era historia de la educación física, fisiología del ejercicio, pedagogía, didáctica. Lo único que se parecía un poco más al deporte era una materia que se llamaba juego a cargo de Roger Silva, que realmente me la disfruté un montón. Y aprendí muchísimo. Y aprendí más cuando terminé todavía, porque empecé a encontrar más lógica a todo eso. Y educación física infantil, también excelente, con el profesor Rodrigo Fender y Fabricio González. O sea, era como decirles, pasé de una identidad a otra. Y eso se siente, a nivel anímico se siente. En ese momento conozco a Carlos Núñez, quien fue mi mentor durante muchos años, a quien aprecio un montón, y en él encontré lo que buscaba, que era el entrenamiento deportivo. Y gracias a eso fui realizando la educación física y los cursos de entrenador deportivo, donde también empecé a encontrarme con otros profesores que son excelentes, quien después pude llevar un proyecto inclusive a trabajar junto a cargo de Manuela Rotundo con Julia Costa. Y bueno, y otra cantidad de entrenadores y mentores, como Nacho Saralegui en gimnasia olímpica, en voleibol también lo tuve Nacho, así que bueno, tuve varios, en los deportes tuve buenos referentes ahí, que me enseñaron mucho y sobre todo a plasmar lo que era la metodología en sistemas, de entrenar con fundamentos, con didáctica,
de involucrar al juego como un componente fundamental para el desarrollo, para entender en sí mismo lo que era el juego y cómo el deporte tiene este espíritu, ¿sí? Que el deporte no es el circo que se ve en la tele, sino que es mucho más que eso. Empezamos a ver lo que era la pedagogía, la educación física, teóricos rusos de la educación física en los cursos de entrenamiento, sistemas de entrenamiento soviéticos, búlgaros, luego posteriormente en otras formaciones que realicé en los congresos de Punta del Este a cargo de Andrés Barrio. Conocí a Carlos Antonio Gómez, que estaba en el Comité Olímpico Brasilero. Otros colombianos del levantamiento de pesas, ¿sí? Que Fortius, si lo buscan en redes sociales lo van a encontrar, un referente, hice unos cursos con él también. Y otros argentinos como Román Gorosito, Horacio Anselmi, que lo vamos a traer acá a Paysandú para que nos esté ayudando también. El tema fundamental es que me enfoqué totalmente en lo académico en ese punto. Y el alto rendimiento lo empecé a entender, y empecé a entender que si yo conocía todas estas cosas, ¿qué mejor forma de estudiar que entrenar de la manera que uno iba aprendiendo? Y volví al canotaje después de 3 años de ausencia. Volví y entrené en el verano. Y adivinen qué pasó. Clasifiqué a la selección. Algo totalmente loco, porque venía sin remar hace 3 años. ¿Y cómo es eso posible? Sí era posible. Era posible porque nosotros manejábamos una forma de entrenar. Sin embargo, cuando yo empecé a ver entrenamientos y al conocer sobre el mundo del alto rendimiento, a entender la fisiología del ejercicio, ahí ya me empezó a gustar la fisiología. Hoy me apasiona la biomecánica aplicada al deporte. Bueno, en fin, todos los componentes que tienen que ver con la psicología también del deporte. Lo empecé a aplicar en los entrenamientos y en poquito tiempo tenía los mismos resultados o mejores de los que tenía antes. Y eso me llevó a ver que el deporte uruguayo, no importa el deporte en el que se practique, hay una gran carencia a nivel de la formación del deportista. Todavía no sabía muy bien cuáles eran los 3 componentes que te voy a explicar sobre el final, pero sí sabía en ese entonces que había un déficit importante. Y en ese momento yo ya venía en la práctica, había empezado a trabajar con Nacho Saralegui, tuve la experiencia de entrenar cuadros de fútbol como estudiantil en Paysandú, de trabajar al lado de Nieto Parodi, de trabajar al lado de Uriel Pelle, de grandes personas que me ayudaron en mi formación y en mi conocimiento, en la experiencia. En ese entonces, trabajando como profesor de gimnasia olímpica, aprendí sobre el control postural, aprendí sobre la fuerza, mucho sobre la fuerza del niño, sobre las coordinaciones, sobre cómo la motricidad estimula el sistema cognitivo. O sea, el movimiento estimula al cerebro en la etapa de iniciación, luego viene la etapa de formación donde el cerebro desarrolla el movimiento, o sea, el sistema cognitivo desarrolla la técnica, la calidad del movimiento, y luego donde el movimiento en la vida sostiene la calidad de vida o el sistema cognitivo. Lo protege de enfermedades como el Alzheimer y cosas de ese tipo. ¿Bien? Pero volviendo a esta etapa del deporte, conozco a Carmelo Pitera, me formo con Carmelo Pitera también en el método SICOM. Y toda esta formación en alto rendimiento y experiencia, como les digo, desarrollando gimnastas, desarrollando jugadores de fútbol, desarrollando jugadores de voleibol, empezó a manifestar algunos pequeños resultados. Y en pandemia nosotros terminamos, básicamente terminamos con un proyecto que se llamaba Centro de Desarrollo Deportivo Educativo. Algo larguísimo era, ¿sí? CDDE. Que luego mutó y le pusimos el nombre acción como el gran valor para nosotros. La acción te lleva al resultado. La acción es lo único que vale, ¿sí? La acción con intención, pero digo, la acción en sí es lo que termina mostrando más la intención que otra cosa. Y ahí, por ejemplo, viendo toda la parte de motricidad, viendo toda la parte del desarrollo, me acordé muchísimo de María Elena Gallestegui, quien fue
una referente para mí en la comprensión sobre las metodologías del aprendizaje y sobre la motricidad. Y esto es interesante, porque todo esto que yo te estoy mostrando, en realidad son componentes que entran dentro del conocimiento de un deportista. Lo que yo no te conté es que esa vez que yo volví a remar y que clasifiqué a la selección uruguaya, lo hice solamente en 2 meses. Y fui al Sudamericano de Chile, de Valparaíso. Y posterior a ese, al año siguiente, volví a ir sin remar en todo el año, volví, entrené y clasifiqué al Sudamericano de Montevideo. Uno de los 2 sudamericanos fueron de altísimo nivel. En el de Chile competí contra un campeón de la Copa del Mundo, que era mucho más grande que yo, tenía 28 años, yo en ese momento tenía 20 años. Y fue increíble, porque con el mono, Sebastián, un compañero, competimos ahí y veníamos una carrera lejos desde atrás, remontamos y casi nos metemos en medalla de bronce. Él ahí ganó una medalla de oro. O sea, para mí uno de los mejores deportistas que tuvo Uruguay en el canotaje, Sebastián Romero, el mono. Y ahí venía toda una camada de chicos, no saben lo que era. Cantidad. Entre ellos está Otero, Matías Otero y Sebastián Delgado, Julián Cabrera, deportistas que son de altísimo nivel, que hasta el día de hoy están vigentes. Matías Otero es el palista que nos representa en los Juegos Olímpicos, que fue a los Juegos Olímpicos, llegó a final B, o sea, está dentro de entre el 12 y el puesto 24, ¿sí? En el mundo. Imagínense lo que es estar dentro de esa franja de los mejores deportistas del mundo en la disciplina. Él estaba ahí, él está ahí en este momento hasta que se lo saquen al próximo Juego Olímpico. Quiero mostrarte cómo posterior a eso también vinieron otros deportistas. Gracias al éxito que nosotros marcamos en el camino, llegaron otros deportistas. Y gracias al éxito de hoy de Matías Otero, seguramente estén formándose muchos deportistas más muy fuertes en el canotaje. Y entonces esto me llevó a varias reflexiones. Y a entender que ese sueño que yo tenía de ir a los Juegos Olímpicos y de poder ayudar a los deportistas, se podía llevar adelante. A esto, hace 2 años o 3 atrás, me tocó la gran oportunidad de acompañar en un proceso de desarrollo de Manuela Rotundo, quien hoy vive del deporte, está en Estados Unidos, vive en Estados Unidos. Y en ese momento, que estaba en un momento bastante crítico también como para dejar el deporte, estaba lanzando relativamente poco para lo que ella lanzaba, empezamos a hacer un programa de entrenamiento de 8 semanas y ella clasifica a los Juegos Panamericanos de Chile, si no recuerdo mal, Santiago 2023, y posterior a eso ya se mete dentro del ranking mundial para la clasificación a los Juegos Olímpicos. Una gran experiencia de impacto. Poder estar ahí en la formación, y lo hicimos acá, en nuestro centro de entrenamiento. También ahí en ese periodo, en ese lapso de tiempo, acompañamos a María Noel Ruba, quien estaba jugando en el voleibol profesional de Francia. Y luego que terminó esta etapa de ir por los Juegos Olímpicos, por la clasificación, en el cual nos quedamos en la puertita y en el puesto 33 de 32, pero unos meses más tarde, Manuela mete el batacazo y se nos va al Mundial de Tokio 2025, y ya eso ya convirtió el sueño en realidad, vamos a decir, ¿sí? Hicimos una base en el desarrollo, se fue a otro país. Para mí es un sueño haber acompañado en ese proceso. ¿Qué les quiero decir con esto? Que es el camino. El camino está ahí, está en crear el ecosistema. Y ahí surgió estas 3 dimensiones, posterior al análisis en el 2025, sobre el final del 2025, gracias a la ayuda de un mentor que tenemos con nuestro equipo que está en Colombia, pude detectar tres dimensiones fundamentales. Y decidimos crear lo que es la plataforma Acción para el deporte. Y la plataforma Acción consta de 3 dimensiones fundamentales. La primera es los sistemas. Me di cuenta que en ese proceso, en ese lapso de tiempo, no teníamos sistemas. El deporte uruguayo no tiene sistemas. No tiene sistemas para el desarrollo de la técnica. No tiene sistemas para el desarrollo de la táctica. No tiene sistemas para la preparación física. No se sabe qué se está evaluando.
No se sabe qué se está mejorando. Simplemente se va a los gimnasios como si el gimnasio fuese la clave. Y no es la preparación física. La preparación física es mucho más que ir al gimnasio. Es mucho más que saltar vallitas, que hacer conitos. Tiene una intención muy precisa y es llevar tu físico, o sea, volver a estimular o extraer el potencial de tu sistema nervioso central, generar las adaptaciones a nivel hormonal y esas adaptaciones a nivel hormonal que se traspasen a lo que es el desarrollo muscular, neuromuscular, que te lleven a potenciar el gesto técnico de tu deporte, que te lleven a sentirte con la confianza y la mente, el carácter para poder alcanzar el éxito, desarrollar la confianza. Esa dimensión era fundamental y no la tuvimos nosotros. Y así mismo llegamos. Y hay otra cosa que descubrí en el camino. La mayoría de los deportistas deja a los 18 años. Y a los 18 años todavía queda un trayecto grande por delante. Nicolás Jambía, a quien también estuve acompañando junto a Hans Hannibal en lo que fue el circuito sudamericano de beach volley, dándoles una mano en la preparación física cuando se quedaron sin equipo, sin entrenador y sin preparación física y sin apoyo del Estado, me di cuenta con ellos que el deporte recién empieza el protagonismo deportivo arriba de los 22 años. Entonces siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Lo único que hay que tener es un deseo ardiente de querer ganar. Y esos dos chicos lo tenían. Nicolás Jambías y Hans Hannibal. Los dos. Un hambre por ganar. Y eso hace la diferencia. Hace la diferencia porque van a entrenar y entrenan con intención. Y nosotros diseñamos un sistema para entrenar a la distancia. Me hubiese encantado tenerlo más acá, pero tenía que entrenarlo a la distancia. Posterior a eso, me di cuenta que hay un factor fundamental y es la cultura, es la comunidad. Sin comunidad, el sistema, el entorno te tira abajo. A mí me tiró, me decía que yo tenía que elegir entre el deporte y el estudio. Y a muchos deportistas le pasó lo mismo. A Nico le decían que ya era tarde, que tenía 22 años, que ya era tarde, no iba a llegar al alto rendimiento. A Manuel Rotundo le decían de todo, o sea, cómo iba a estar sacrificando la juventud por el deporte. Hoy tienen la juventud, el deporte y los estudios. O sea, la cultura, lo que no te sostiene, te está tirando para abajo. Y acá hay que rodearse de personas que tengan los mismos deseos. Ella mejoró un montón cuando llegó a Estados Unidos y podía entrenar con, inclusive, la mejor de Estados Unidos es la que vive con ella. Y entrenar con ella le exige que mejore todo el tiempo. Y son muy compañeras. Fíjense, no es como acá que voy a decir, no, yo le voy a meter la rueda, le voy a meter un palo en la rueda para que se estanque y se lastime, así gano yo, porque si yo soy la única en la cancha, voy a ganar yo. No, todo lo contrario, la iba a buscar, la motivan en el entrenamiento, se motivan. Hay un ecosistema que sostiene y impulsa el deporte, es lo que tiene Estados Unidos. Por eso tiene tantos deportistas de alto nivel. Entonces, la comunidad. Y en la comunidad se maneja algo que nosotros decimos que es el diálogo. O sea, el deportista de alto nivel tiene una conversación distinta al formativo. Habla de fisiología del ejercicio, de cómo mejorar, cómo alimentarse, cómo pensar. No está hablando tonterías. La familia cree en su hijo, en su hija. Cree que hay una carrera paralela a esa. Siempre están buscando la solución. No se están quejando. Y por último, la tercera dimensión es la dimensión del liderazgo. Esta plataforma consta de 3 dimensiones. Los sistemas, cómo entrenar, básicamente, ¿sí? Que no haya improvisación, que se elimine la improvisación, que se pueda medir y que se pueda constatar la mejora. ¿Bien? Y eso se puede ir mejorando todo el tiempo. Lo segundo es la comunidad. Y lo tercero es el liderazgo. Todo deportista necesita desarrollar su liderazgo. Su liderazgo para ser autoliderazgo. Para poder dominar qué piensa. Para poder dominar los valores, su disciplina, su concentración. Necesitan desarrollar autoliderazgo. Necesitan exponerse. No tener miedo a levantar la mano y decir algo sin tener miedo a equivocarse. A ser juzgado. El liderazgo es fundamental. Ningún deportista puede llegar al alto rendimiento si no desarrolla su autoliderazgo.
de generar una barrera de hierro a los prejuicios, como lo hizo muy bien Manuela Rotundo. Eso me enorgullece. ¿Por qué? Porque cuánta gente le hablaba mal de ella. O sea, no hablaba mal en el sentido de, a ver, la criticaban, le decían, y ella era una barrera. Lo único que ella estaba convencida era que llegaba a un lugar, iba, entrenaba y disfrutaba. Se divertía. Inclusive cuando ella se estaba divirtiendo la criticaban porque decían, ¿cómo va a estar riéndose? ¿Cómo va a estar bailando en la pista? Cosas que no tienen sentido. Pero bueno, es la ignorancia de la persona que opina, no la que toma acción. Los deportistas que toman acción son personas que se autolideran. También el liderazgo ocupa otro, o combina, vamos a decir, otra serie de aspectos que cobran, por ejemplo, el coach. Que el coach te tenga fe a que puedes llegar. Si no tenés un coach que te dice, hey, vamos, vos podés, es muy difícil que llegues. Alguien que esté comprometido con tus metas, con tus resultados, con tus objetivos. Eso es necesario, eso es la tercera dimensión. Y otra cosa que es importante es que vos puedas guiar a otros. No existe deportista de alto rendimiento que no esté ayudando a otro. Piénsenlo y observen a los grandes del fútbol, del básquetbol, del voleibol. Siempre están desarrollando a los de abajo. Busquen en el fútbol. Tienen a Ronaldinho. ¿A quién formó? ¿A quién ayudó? ¿Con quién se integraba? Con Messi. En el voleibol hay muchos de indoor y de beach volley. En el básquetbol ni que hablar. Ni que hablar. O sea, Jordan guiando a Kobe Bryant, inclusive siendo rivales. Eso es el deporte de alto nivel. ¿Por qué eso? Porque si mientras más estoy ayudando a mi compañero o a mi adversario a que mejore, más estoy mejorando yo, más estoy interiorizando, más estoy creciendo. Señoras y señores, me gusta tratar así a los deportistas que están comprometidos con su causa. Me gusta compartir un poco de mi historia y compartir cuáles fueron estas conclusiones y por qué este es el fundamento principal de acción, de la plataforma de acción para deportistas que están en desarrollo y que buscan el alto rendimiento. Espero que les haya servido. En el próximo capítulo voy a estar empezando a desarrollar una serie de videos de mentalidad. Porque aquí es donde radica gran parte de lo que es este contenido que los va a estar acompañando durante todo el año. Así que espero que se hayan disfrutado este episodio número 6. Nos vemos en el 7. Espero, como te digo, si te gustó, que me regales aquí un me gusta o un comentario. Un fuerte abrazo, deportista en acción. Nos vemos en el próximo episodio.